Villanueva. Él es trader institucional y mentor cuantitativo, especializado en opciones, futuros, order flow y derivados financieros, con enfoque en liquidez real y comportamiento del capital institucional. Por favor, recibamos con un fuerte abrazo a Junab. Este tipo de gráficos es lo más común en el trading y en las inversiones. No importa si operamos índices, divisas, cripto, commodities, acciones, hay una verdad incómoda en esta industria que casi nadie quiere aceptar. Y eso es que el 90% de las personas no son exitosas. Y no fracasan por falta de esfuerzo, fracasan por no entender dónde está el verdadero funcionamiento de los mercados. Estudian, analizan, pasan años intentando encontrar todas las variables dentro de este tipo de gráficos. Order blocks, fair value gaps, patrones, indicadores, soportes, resistencias. Y aún así, la rentabilidad nunca llega. ¿Por qué? Porque están intentando encontrar una ventaja en este tipo de gráficos, donde si ya lo ves, muchas veces ya vas tarde. Porque desde hace años, el verdadero origen de todos estos tipos de gráficos no ocurre dentro de acá, ocurre en otro lugar. ¿Y ese otro lugar cuál es? Los derivados financieros. Me presento, mi nombre es Junab Villanueva, soy trader e inversionista con más de 5 años de experiencia. Me he especializado en el análisis de data dentro de los derivados financieros y poseo actualmente 4 certificaciones de finanzas cuantitativas. Actualmente soy CEO de una empresa llamada Grupo Quantium, la cual se dedica al análisis, inversiones y educación financiera. Pero lo importante no es mi experiencia. Lo importante es lo que mi experiencia me llevó a descubrir. Hoy vengo a mostrarles algo que puede cambiar radicalmente su forma de entender los mercados y encontrar una de las más grandiosas ventajas estadísticas que nos permitan ser rentables a largo plazo. Y para ello necesito partir con el principal problema. El principal problema muchas veces es en la educación. La mayoría de la educación financiera nos enseña a interpretar lo que ya pasó. Hoy no vengo a hablarles de metodologías nuevas, ni indicadores mágicos, ni de robots o algoritmos o cualquier cosa subjetiva. Vengo a mostrarte la verdadera importancia que tienen los derivados financieros y cómo cambian por completo la forma en que se entiende el mercado cuando pasamos de pensar como un retail a pensar como un profesional. Y para pensar como un profesional necesito hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si les dijera que cuando ven las velas en el gráfico tradicional ya es demasiado tarde? Tenemos que corregir el punto de partida. Lo importante y la pregunta principal no es qué veo en el gráfico. Lo importante y la pregunta real debería ser ¿dónde está el dinero de las instituciones que dan origen a este tipo de gráficos? Hay muchas variables que podemos entender dentro de los derivados financieros. El interés abierto, las dark pools, el análisis de flujo, la exposición de delta, la exposición de las griegas, el posicionamiento del market maker, la expansión o la contracción de volatilidad, entre muchas otras variables. Entonces, si ya entendimos la importancia de los derivados financieros, vamos a ver qué es lo que son. Los derivados financieros son contratos que derivan su valor de otro activo. Si ustedes o una institución quiere beneficiarse de lo que acaba de pasar con Irán, de la subida, que va a conllevar la subida del petróleo, pudiesen comprar 1000 barriles de petróleo, pero eso sería un poquito incómodo tenerlos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pudiesen hacer? Comprar 1000 contratos que derivan del petróleo. Hoy en día, y desde hace muchos años, es posible comprar contratos basados en el precio de una acción, de un índice, del oro, del petróleo, o inclusive del jugo de naranja, del huevo, de algún commodity, de cualquier cosa, sin necesidad de poseer el activo físico. Entonces, el principal problema operativo, una vez que entendemos que ocurre en todo este tipo de derivados financieros, es lo siguiente. Lo que la mayoría de traders están analizando a la hora de tomar una decisión de inversión es velas, soportes, resistencias, patrones, order blocks, etc. Pero el mercado no se mueve por eso.
Lo que en verdad mueve el mercado es la liquidez pasiva o la liquidez agresiva, la exposición en delta, la presión de sus coberturas de los market makers, la expansión o la contracción de volatilidad, la liquidez fuera del libro en las famosas dark pools, entre muchas otras variables. Entonces, el principal problema operativo es no entender cómo se forman los mercados financieros. Déjenme platicarles muy brevemente algo. El mercado financiero lo crean las instituciones, los fondos de inversión, los bancos, las mesas de cobertura, todo tipo de market makers. Empresas que mueven millones o miles de millones de dólares cada 24 horas. Y acá debemos tener claro dos cuestiones. La primera, el único marco regulatorio legal para este tipo de inversiones de semejante magnitud hoy en día no ocurre en la mayoría de los CFDs, ocurre en los derivados financieros. Y la segunda, estas instituciones, estos creadores de mercado, estos market makers, no entran al mercado ni improvisando ni para perder. Entran con modelos estadísticos, con modelos cuantitativos, con gestión de riesgo muy rigurosa. Y cuando su operativa de estas instituciones pasa a ser medible, ahí es donde nosotros encontramos una grandiosa ventaja. ¿Y qué es lo que nos permite ver esta ventaja? El trading cuantitativo. El trading cuantitativo es una metodología que se basa meramente en datos y estadística. Cuando trabajamos con datos, no intentamos adivinar el mercado o adivinar el precio. Podemos medir qué están haciendo las instituciones. Nos apoyamos en información que la mayoría de inversionistas o traders ni siquiera tiene idea que existe. Y cuando podemos ver que estas decisiones que toman las instituciones y los países están ahí con transparencia, podemos entonces utilizarlas. ¿Y por qué están con transparencia? Bueno, porque los derivados financieros son de carácter público y transparente. Podemos ver dónde está comprando JP Morgan, Goldman Sachs, podemos ver dónde está comprando alguna divisa, algún banco. Hay mucha data que podemos entender y utilizar a nuestro favor. Ok, si ya entendimos que las decisiones no empiezan en el gráfico tradicional de velas que muchos estamos acostumbrados a ver y empiezan en sus derivados, déjenme explicarles qué tipos de derivados hay. Solamente existen 4. Los forwards y los swaps, que son de carácter privado y generalmente utilizados para divisas. Los futuros, que fueron los primeros derivados creados en la historia de la humanidad hace más de un siglo, diría yo hace más de 150 años. Inició en la agricultura en Holanda. Y el cuarto y el más importante de todos y el más grande de todos, el mercado de opciones. Presten atención a esta gráfica. Lo que están viendo frente a ustedes es un día en específico del año pasado donde se comercializaron en el mercado de opciones 4.4 trillones de dólares. Eso es una cantidad masiva de dinero. Esto es el reflejo de que el lugar donde las decisiones y la información invisible se vuelve visible es en el mercado de opciones. El mercado de opciones son los contratos más utilizados para las inversiones institucionales hoy en día y desde hace muchos años. Entender el mercado de opciones es entender la ingeniería de los mercados financieros y gran parte de estos contratos de opciones se ejecutan también utilizando los ETFs. Y bueno, ¿qué son los ETFs? Los ETFs son de los principales instrumentos de inversión de las instituciones. Un ETF es un activo que replica el comportamiento de manera individual de diferentes mercados o de diferentes activos. La ventaja es que se puede comprar y vender como cualquier inversión sin necesidad de poseer el activo físico por sí mismo. Si una institución o ustedes quieren invertir en tecnología, pueden hacerlo comprando Apple, Nvidia, Tesla, o bien pueden comprar un ETF como el QQQ, que replica al Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo. Entonces, si entendimos que existen muchos miles de ETFs y que la mayoría de inversiones de las instituciones ocurren también en los ETFs, déjenme por favor mostrarles unos breves ejemplos para que vean la importancia de los ETFs.
Voy a partir con el oro. He pasado años encontrarme con personas que operan el SHA-USD, uno de mis activos favoritos también, pero que hasta el día de hoy no saben dónde ocurre la mayoría de inversiones del SHA-USD. Las compras de oro que muchas veces ven en las noticias no es el oro físico. Hay bancos centrales que compran el oro físico, claro que los hay, pero las instituciones no compran las toneladas de oro para tenerlas ahí en su oficina, en su despacho. La mayoría de inversiones en el oro es inversión vía ETFs junto con derivados de contratos de futuros y contratos de opciones, en el cual el más importante y el más masivo de todos es el GLD. Esto les permite a las instituciones, como bien les explico, invertir en oro sin necesidad de poseer el oro físico. Otro ejemplo que me gustaría mostrarles de la importancia de los ETFs es el SPX. Cuando una institución invierte en las empresas más importantes del mundo, no va a comprar 500 acciones de las 500 empresas más grandes. Va a comprar SPX. Va a utilizar ETFs o contratos de opciones en los cuales lo que ven frente a ustedes, este SPX es el activo más negociado del mundo hoy en día. Como pueden ver en esta gráfica, en 2024 y 2025, el SPX mueve alrededor de 12,000 millones de dólares cada 24 horas. Es masivo. Otro ejemplo que me gustaría mostrarles de las inversiones en los ETFs de los creadores de mercado y las instituciones son en los ETFs inversos y los ETFs apalancados. ¿Qué son los ETFs inversos? Son aquellos que suben cuando el mercado baja. Si alguien piensa que va a caer muy fuerte el SP500, puede comprar el SH, que le va a hacer ganar dinero mientras el SP500 baja. Los ETFs apalancados son aquellos que multiplican el movimiento del mercado de un activo tradicional. Si ustedes o una institución está muy alcista en tecnología, en Nasdaq, puede comprar el QQQ o puede comprar algo llamado TQQQ, que le va a pagar por 3 el movimiento del Nasdaq. Y también existen ETFs de divisas. Cuando una institución quiere estar expuesto en eurodólar, libra dólar, yen, muchas veces no va a comprar la divisa física, va a comprar ETFs que repliquen las divisas. Hay una cantidad masiva de inversión para los operadores de eurodólar en el FXE, que replica el movimiento del eurodólar, en el FXB, que replica el movimiento de la libra dólar, FXY, que replica el movimiento del dólar yen, y así existen muchos ETFs que son quienes realmente reciben la inversión de las divisas. También otro ejemplo de inversiones en los ETFs es el VIX, muy conocido por muchas personas que llevan años en esta industria como el termómetro del miedo. Cuando las instituciones observan riesgo de que los activos caigan, por ejemplo, hoy mismo que pasó el evento de Irán, antes de que las instituciones se pongan a vender como locos sus acciones, van a comprar protección que les haga ganar dinero si algo malo pasa. En este caso van a comprar VIX. Cuando el índice de VIX sube, no es pánico de inversionistas pequeños, es inversión en protección a gran escala por parte de instituciones. También me gustaría destacar el Bitcoin. Cuando el dinero institucional entró al mundo cripto, no lo hizo en gran parte comprando el Bitcoin físicamente, porque esto es ilegal para muchos fondos de inversión, fondos de pensión, fondos de jubilación. Ellos únicamente pueden entrar con productos regulados y el Bitcoin no es como tal regulado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos sujetos? Entraron vía ETFs, de los cuales el ETF más grande que existe en cuestión de volumen es IBIT. IBIT fue el ETF emitido por BlackRock, la compañía más grande del planeta Tierra. En menos de un año desde su lanzamiento, IBIT alcanzó 80,000 millones de dólares, una cantidad de acumulación masiva de capital mucho más rápida que cualquier activo tradicional que tardó décadas en llegar a esa inversión. Entonces, si ya entendimos que muchas de estas inversiones de las instituciones no ocurren en el gráfico tradicional, sino que ocurren en sus derivados,
podemos concluir que invertir sin entender derivados hoy no es incorrecto, es incompleto. Dos traders o dos inversionistas pueden ver el mismo mercado. El número uno va a entrar por alguna interpretación subjetiva, un soporte, una resistencia, un patrón, una vela, va a terminar persiguiendo el precio. Y no porque no pueda funcionar esto. Yo sé que hay 1.000.000 de maneras de hacer $1.000.000. Pero es mucho más cómodo el ejemplo del trader 2, que antes de basarse en entrar, comprar, vender por alguna interpretación subjetiva, entra haciendo análisis de volatilidad, exposición del mercado de opciones, posicionamiento institucional, variables estadísticas, matemáticas reales y medibles. Se vuelve muy cómodo esta profesión. No se vuelve fácil, pero definitivamente se vuelve mucho más transparente. Todo se basa en oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, si podemos entender esa oferta y esa demanda basada en números, entonces podemos tomar decisiones ya no basadas en emociones, sino basadas en si hay 1.000 participantes que ofertan un producto, o sea, que están vendiendo ese producto, y hay un participante que crea demanda en ese producto, que quiere comprar ese producto, entonces se vuelve muy fácil lo que queremos hacer, ir a favor de la tendencia, ir a favor de la oferta que quiere vender ese producto y que va a caer. Entonces eso da pie a anticiparnos. Ahora bien, el problema de esta profesión no es que el mercado sea difícil. El problema es que la mayoría intenta invertir con datos, con opiniones, cuando este mercado y esta profesión está meramente impulsada por datos. Hoy en día existen herramientas que cambian completamente el enfoque de esta profesión, no indicadores, herramientas. Estas no son herramientas de interpretación subjetiva. Estas son herramientas que nos muestran con data dónde están tomándose decisiones de miles de millones de dólares. Mientras muchos intentan interpretar velas, las instituciones no están volteando a ver velas, no están volteando a ver un patrón, una vela absorbente, no están volteando a ver algo en la estructura. Si ustedes entran en un fondo de inversión, una casa de valores, van a ver que hay muy pocos gráficos realmente ahí. ¿Qué es lo que sí hay? Números y estadística, probabilidad. Operar con estas herramientas que existen actualmente no es un lujo, es una necesidad para entender dónde están las inversiones institucionales. Quiero que lean esto conmigo. La pregunta no es si existe este tipo de información, este tipo de herramientas, porque todos ustedes lo pueden investigar. La gran pregunta es, ¿por qué queremos seguir invirtiendo, seguir operando, como si no existieran? Hoy en día estamos viviendo un momento único e inigualable en la historia de las inversiones. Nunca antes en la historia habíamos los retailers podido tener data exclusiva de fondos de inversión, de mesas de cobertura, de instituciones y de países. Esta data era muy costosa y muy difícil de obtener. ¿Por qué no utilizarla? ¿Por qué no saber que existen los mismos modelos que las instituciones utilizan para tomar sus decisiones? ¿Por qué no utilizarlos como retail? ¿Por qué no ver dónde hay $1.000.000 en compras, $10 millones en venta? ¿Por qué desaprovechar una grandiosa oportunidad que nos ofrece la tecnología actualmente? Un último ejemplo que me gustaría mostrarles respecto a la data es lo siguiente. Lo que ven frente a ustedes es un gráfico de una empresa llamada Coinbase. Esto que ven son ventas recurrentes del CEO, el dueño de Coinbase. Estuvo vendiendo durante meses muy cercano al punto máximo de la cotización de Coinbase. Después de que tuvimos la data, porque esto lo podemos ver con distintas herramientas, después de que empezó a vender durante muchos meses, el precio cayó un 70%, sin respetar ningún soporte, ningún order block, ningún fair value gap, ninguna cosa subjetiva que la mayoría de personas están acostumbradas a utilizar. El punto de esto es que no es necesario del todo predecir.
El punto es entender que la data mostraba la decisión mucho antes que el gráfico mostrara la consecuencia. Hace unos minutos empezamos con este tipo de gráficos. 3 mercados, velas moviéndose, caos. Hoy entendemos que las velas que formaron todos estos tipos de gráficos no iniciaron acá, iniciaron en inversiones de miles de millones de dólares dentro de sus derivados financieros. El mercado no cambió, las velas no cambiaron, lo que cambió es nuestra información al respecto. El verdadero problema no es perder dinero en esa profesión. El verdadero problema es perder años creyendo que estás avanzado, cuando en realidad estás estancado. Después de esta plática, no tener ni una sola data en nuestras inversiones, en nuestras operativas, no es una decisión neutral. Es que debemos aceptar que estamos desde el inicio invirtiendo y operando en desventaja con instituciones que toman decisiones basadas en estadística y en derivados. Invertir sin tener data hoy, como lo llegué a decir, no es incorrecto, es incompleto. Esta profesión paga mucho y paga muy rápido para quienes logran aprovecharlo, pero precisamente porque exige un nivel de preparación que la mayoría de personas no está dispuesto a asumir. Estamos acostumbrados a la satisfacción inmediata, a las estrategias fáciles, a un cruce de EMAs, a algún patrón que veamos, pero el mercado es mucho más complejo que eso. Y por eso el 90% de las personas no son exitosas, porque no se preocupa por entender dónde está el verdadero funcionamiento de los mercados. Y ahora que sabes dónde empieza la verdadera ventaja, no en más indicadores, porque eso no son indicadores, no en más patrones, no en más algoritmos o bots, que pueden ser rentables algunos, sino en la capacidad de leer el contexto real del mercado. Todo esto no es otra técnica, es la manera más profesional de invertir. Ahí es donde el esfuerzo se convierte en ventaja y la ventaja en rentabilidad sostenida. Muchas gracias.